Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. No les podemos contar. El sueño de Luisa. Era un gran sueño. No, bueno, no recuerdo. ¿Les pasa que se quedan dormidos y no recuerdan sus sueños? Si es así, o si no recuerdan la parte crucial del sueño, escríbanos. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y saludamos, por supuesto, a todos los que se integran a esta comunidad a partir del canal 120 del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Hola, amigos de TV UNAM, buenos días. Sí, @TV UNAM. Y TV UNAM en Facebook y en Twitter. Ahí andamos también, les mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues estábamos justo leyendo los mensajes de los que hacen comunidad con nosotros. Le mandamos un gran abrazo a Pablo Extinto, a R. Guillermo, a Miguel Ángel G. Mirán, que nos ha mandado muchos mensajes esta mañana, a Rosario Martínez, que nos comparte recomendaciones de bloqueadores. Hay que decirlo, en esta primera hora justamente estuvimos hablando de salud de la piel, Miguel Ángel. Sí, y justamente el doctor Rodrigo Roldán, que es responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la universidad, la clínica está abierta a personas que no pertenecen a la comunidad universitaria, es de prevención, es de diagnóstico y algunos tratamientos leves, ¿no? Vale la pena acercarse e indagar sobre este tema que pues a todos nos importa, ¿no? Hay que usar protector, nos dijo, todos los días. Todos los días. Si usted está en una cabina de radio con focos intensos, también se supone que tendría que estar usando protector solar. Y si no vas a una primaria techada, pues también. No, pero pues mira, a la hora del recreo, no hay primaria techada que tenga la hora del recreo techado, pues ni que fuera el Astrodome, ¿no? Ni que fuera Islandia. Ni que fuera Islandia, pues no, venturosamente no es Islandia, venturosamente tenemos suficiente o casi toda la vitamina D que necesitamos, porque la absorbemos. Ya tuvimos también mini foros sobre la ictericia de los bebés, una cosa muy bonita, muy agradable. Quédense con nosotros porque tenemos más noticias que compartir con ustedes, tenemos más temas que discutir, así que nos vamos directo a nuestra nota nacional. Venga. Primer movimiento. Nota nacional. De acuerdo con Hilario Arenas Cerdán, presidente del Observatorio y Contraloría Ciudadana, Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz, busca imponer su fiscal carnal, un fiscal a modo, para que oculte sus malas acciones y logre salir impune al finalizar su administración. Y todo con la anuencia del fiscal general de la entidad, Jorge Winkler. Desde junio pasado, Rocío Nale García, quien se perfila como la próxima secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, criticó que Winkler estuviera todos los días metido en asuntos político-electorales en lugar de realizar el trabajo para el que fue electo por los diputados, el de la impartición de justicia. Haremos un análisis de la figura del fiscal en Veracruz, qué problemas se está presentando, quién está involucrado y cómo se entiende para el nuevo gobierno. Nos acompaña Israel Roldán, periodista independiente, presidente de la Asociación Civil Polígrafo, Verificación del Discurso Público. Buenos días, Israel. Gracias por estar con nosotros en este tema. Hola, un gusto. Buenos días a todos en la mesa y al auditorio. Buenos días, Israel. Pues cuéntanos qué ha pasado justamente en Veracruz. Pues mira, revisando la actuación del fiscal general del Estado, Jorge Winkler, arrastra una estela de señalamientos públicos sobre su desempeño. Ustedes hablaban de que ha hecho la senadora electa Rocío Nale, quien ha sido perfilada por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Energía en el próximo gobierno. Pues más allá de los señalamientos políticos, de personajes políticos, hay otros que deben de preocupar más, y son los que
han hecho otros grupos vulnerados, como las familias de personas desaparecidas que están agrupadas en colectivos de la sociedad civil, y me refiero a uno en particular, el colectivo Solecito Veracruz, que un día sí y al otro también ha denunciado abusos de la Fiscalía General del Estado y de la propia figura del fiscal Jorge Winkler en cuanto a atención a las familias de las personas desaparecidas. Lo han señalado de no atender sus peticiones, y esta, digamos, actuación se ha repetido con mayor insistencia después del 1 de julio, cuando fueron las elecciones en Veracruz. Antes de esta fecha fueron atendidos, fueron escuchados de manera limitada, hay que decirlo, por los propios señalamientos de estos colectivos, pero después del 1 de julio esa comunicación reducida que había se detuvo. Ahora, ¿en qué está el fiscal general Jorge Winkler en este momento en Veracruz? Ayer justamente diputados del Congreso de Veracruz, de los que integran la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, sacaban de manera rápida, con mucha rapidez, a la terna de candidatos, de aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y por increíble que parezca, este mismo día, es decir, ni siquiera han pasado 24 horas, habrán de elegir al que sea el fiscal especializado en combate a la corrupción. ¿Quiénes están en la terna? Bueno, la terna está integrada por aspirantes como Marcos Eben Torres Zamudio y Gustavo Fernando Basto Pulido, además de Andrés Domínguez Fernández. Los dos primeros, Marcos Eben y Gustavo Fernando, tienen un perfil muy cercano a el fiscal general Jorge Winkler. El primero, Torres Zamudio, es actualmente visitador general de la Fiscalía General del Estado, un personaje muy cercano a Winkler, pero más allá de Winkler, a la familia del propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Él es uno. El segundo es, se trata de les decía yo, Gustavo Fernando Basto Pulido. Él también es funcionario de la Fiscalía General del Estado. En esto es lo que está avanzando en este momento ahí en la Fiscalía, y todos los reflectores, tanto políticos como públicos, de los organismos de la sociedad civil están puestos sobre la designación que habrá de llevarse a cabo el día de hoy. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Cuál es el pronóstico, por ponerlo en esos términos, Israel? Mira, los grupos políticos al interior del Congreso del Estado, particularmente el del Partido Acción Nacional y el del Partido de la Revolución Democrática, han manifestado, digamos que la posición de elegir a Marcos Eben Torres Zamudio en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Hay que decirlo, Marcos Eben tiene un perfil de manera normal cercano a Jorge Winkler y la familia Yunes, pero ha sido criticado por la oposición por un pasado en el gobierno de Javier Duarte. Torres Zamudio es maestro en ciencias penales y fue subdirector jurídico del Comité de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevaron a cabo en Veracruz en el año 2014. Como ustedes recordarán, este comité fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por diversas irregularidades. Marcos Eben, como subdirector jurídico de los Juegos Centroamericanos, dependía directamente de el director general del comité, Carlos Sosa Ahumada, y entre sus funciones se encontraban asesorar jurídicamente a la dirección para asegurar que se actuara bajo principios de legalidad. ¿Qué ha ocurrido? Que con su llegada como visitador general a la Fiscalía General del Estado, las investigaciones sobre estos señalamientos en particular que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación al Comité de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 han sido estancadas, y es uno de los señalamientos que la oposición
le ha realizado en estos días, en que su nombre suena con mayor insistencia para ser designado como fiscal anticorrupción de Veracruz. Esta visión de un fiscal, no, digamos, no hay manera de deshacer la terna, a pesar de que, no sé, organismos que han armado mucho ruido en Veracruz, como Mexicanos contra la Corrupción, ha señalado, digamos, como tú lo haces ahora, una profundización en los intereses y en el conflicto de intereses que existen entre las personas propuestas. Pero ¿hay regreso? Parece que no, a partir de las decisiones que se están tomando al interior del Congreso del Estado, esta prisa del grupo legislativo del PAN y del PRD por sacar la designación del fiscal anticorrupción de Veracruz. El gobernador electo, Cuitláhuac García, y otros personajes políticos de la entidad han pedido que sea la siguiente legislatura, la que iniciará en noviembre de este año, la que decida quién sea el fiscal anticorrupción de Veracruz. Pese a estos señalamientos, lo que se ha dicho al interior del Congreso del Estado es que se tiene que sacar, como lo hemos visto ya desde ayer, de manera apresurada, cuando la Diputación el permanente elige la terna y que se prevé sea votada el día de hoy. Nada más para hacer un breve paréntesis justo dentro de este tema. El tema del fiscal es de los muchos pendientes que se le van a quedar a Cuitláhuac, que van a estar complicadísimos para los próximos años. ¿Qué otras cosas son las que él tendrá que atender de manera urgente en Veracruz? Digo, para poner algunos puntos que se puedan conectar justamente con este tema del fiscal y la importancia entonces de tener un fiscal que no sea pues como el que se está planteando. Bueno, uno de los pendientes que se están mencionando tendrá el gobernador electo Cuitláhuac García a partir del 1 de diciembre que rinda protesta como gobernador constitucional, sería el de las personas desaparecidas. En los últimos 2 años y al final del sexenio del gobierno de Javier Duarte, el número se incrementó considerablemente, y lo que están pidiendo los colectivos son reuniones serias en donde se atienda de manera puntual las demandas de los familiares de las personas desaparecidas, y están pidiendo cosas muy concretas. Por ejemplo, que se destine más recursos para la identificación de personas que son encontradas en fosas clandestinas. Si bien lo que se presumió en estos 2 años en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a través de la Fiscalía General del Estado había sido la colaboración con los colectivos para encontrar estas fosas clandestinas, lo que no se hacía era destinar recursos para que fueran identificadas. Entonces, lo que han dicho los colectivos de familiares de personas desaparecidas es que de poco servía que fueran encontradas, que fueran halladas fosas clandestinas, que fueran exhumados los cuerpos, pero no había recursos para poder hacer pruebas de ADN y de otro tipo para identificar a los familiares. Lo que ha hecho el gobernador electo en estos días, después de que ha recibido la constancia de mayoría del organismo público local electoral, ha sido reunirse con integrantes de estos colectivos y les ha dicho habrá más recurso y habrá mayor comunicación con la Fiscalía General del Estado, que también hay que decir lo que ha anticipado el gobernador electo es que a partir del 1 de diciembre, a través del Congreso del Estado, se habrá de someter la actuación del fiscal general Jorge Winkler para entonces definir su permanencia o en todo caso que desista del cargo que ostenta actualmente. Creo que es interesante regresar a la figura de Jorge Winkler porque es un personaje del cual se han dicho muchas cosas, tanto buenas como malas. ¿Cómo se lee desde Veracruz, Israel? ¿Quién es Jorge Winkler y qué ha hecho o qué no ha hecho en el encargo que se le encomendó? Sí, mira, Jorge Winkler es un abogado joven, litigante, muy cercano a la familia Yunes Márquez. Desde la campaña y muchos años atrás llevó casos legales, jurídicos, en defensa de, particularmente de Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz. Su designación se dio de una
manera un tanto sospechosa, por ponerle un calificativo, porque al final del gobierno de Javier Duarte, justo cuando Miguel Ángel Yunes como gobernador electo se acercó con algunos grupos que estaban en el gobierno, el entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, actualmente preso en el reclusorio regional de Pacho Viejo, una localidad muy cercana aquí a Jalapa, por desaparición forzada, le entregó la visitaduría general a Jorge Winkler. Con esto lo que se eliminaba era que, llegado el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, a partir del 1 de diciembre, se sometiera a Jorge Winkler a una votación del Congreso. Entonces esto provocó que se le diera un pase en automático para ocupar ese cargo. A partir de eso, lo que ha hecho el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, por lo que ha sido sumamente criticado, es el servilismo manifestado por el gobierno del Estado de Veracruz, cuando su figura tendría que ser o tendría que gozar de autonomía plena. La dedicación que Yunes hizo a perseguir a Duarte, bueno, fue de alguna manera también el servilismo de Winkler fue parte de esa venganza que en todos los medios se vio por parte de Yunes. Digo, si Duarte debía ser perseguido y había una indización por parte del sistema de justicia nacional, lo persiguió, pero hasta el fondo, ¿no? Digamos, y no solo a él, sino a sus colaboradores, de una manera muy obsesiva, ¿no? Pareciera como fuera de la ley, ¿no? Jorge Winkler es un personaje central en esto de los exfuncionarios duartistas encarcelados. Ustedes recordarán que más de una ocasión, de manera pública, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha agradecido a Jorge Winkler porque por su actuación muchos de los colaboradores de Javier Duarte que hoy están en prisión se les ha podido fincar responsabilidades, y lo ha hecho, lo recuerdo, en dos casos en particular. El primero, cuando fue capturado el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y recluido en el Cerezo Regional de Pacho Viejo. Y cuando la Fiscalía General del Estado logró acreditarle señalamientos sobre uno de que Arturo Bermúdez era uno de los directamente involucrados en la desaparición forzada. Él es el primer caso en el que lo halagó de manera pública, y el segundo con la detención de Luis Ángel Bravo Contreras, ex procurador y ex fiscal general de Veracruz, ahora también preso, a uno de los que también se le señala de desaparición forzada. En estos dos casos, el titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, ha hecho por demás fanfarrias para Jorge Winkler. Es un tema, sin duda. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué reflexiones nos vamos a quedar? ¿Y con qué puntos para seguir atendiendo el tema de Veracruz, justamente, Israel? Pues mira, habría que seguir poniendo el foco público sobre la actuación del fiscal general del Estado, porque no es cosa menor lo que se habrá de votar el día de hoy en el Congreso local. La designación de un fiscal especializado en combate a la corrupción, justamente en este momento, cuando está próxima la salida del gobierno del Partido Acción Nacional encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, heredando una posición tan importante para este engranaje que hará que funcione el sistema estatal anticorrupción. Sería una situación, a mi juicio, delicada, ¿no? Y por otro lado, habrá que revisar cuál es la actuación del propio fiscal general del Estado, Jorge Winkler, en estos meses, para aquellos grupos que demandan mayor atención, como el de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. A partir de eso, y después de que asuma el nuevo gobierno Cuitlagua García de Morena, el 1 de diciembre próximo, habrá que revisar lo que ha anticipado y que ya les contaba yo, que es la revisión de la actuación del fiscal Jorge Winkler, y entonces la definición de su permanencia o su salida de la Fiscalía General del Estado.
Sí, es que este sí. tema del fiscal carnal, digamos, o sea, de este término que engloba una connivencia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, pues digamos en los estados así funciona, ¿no? En los estados no se llama así porque así está casi concebido. Y esto es lo que está sucediendo ahora con Winkler y con Yunes, que bueno, pues el susto es que se quede para cubrir a quién y a hacer qué. Y en este sentido, pues la alternancia se cumpliría de manera parcial. Sí, y es que además digo, además de que está en el tintero esto de la designación del fiscal anticorrupción, hay otros temas que justamente están repitiendo este padrón que se está tratando de impulsar en varios estados del país con este blindaje a los gobernadores que están saliendo. Está el fiscal anticorrupción, pero también está está en un momento de espera la designación de 12 magistrados del Poder Judicial del Estado a propuesta, porque es una de las facultades que le confiere la Constitución Política de Veracruz, a propuesta del propio gobernador. Es decir, además del fiscal, serán nombrados en próximos días, a propuesta del titular del Ejecutivo, 12 magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Además han anticipado que impulsarán el nombramiento de una silla que está vacía en este momento en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y en el pasado también se conformó esto que obligaba el sistema estatal anticorrupción, que era el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Quien titula este tribunal estuvo como secretario particular del gobernador. Entonces se está configurando todo este paquete, todo este blindaje que debe de preocupar y ocupar a la sociedad de Veracruz. Pues la seguiremos contigo, este tema. Muchísimas gracias, Israel Roldán, periodista independiente en Veracruz, presidente de la Asociación Civil Polígrafo, Verificación del Discurso Público. Estaremos atentos a lo que suceda hoy y lo seguiremos platicando contigo si nos lo permites. Por supuesto que sí, un gran abrazo a todos. Un abrazo. Nota Internacional. Hace 2 semanas comenzó en el sur de Irak una ola de protestas para exigir agua, electricidad, empleos y el fin de la corrupción. Las protestas se extendieron hasta la capital, Bagdad, donde el viernes pasado una persona murió y otras 41 resultaron heridas tras los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Los choques entre los agentes de seguridad con las personas que protestan han dejado ya 9 muertos. Aunque el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, anunció la creación de un comité de crisis para dar respuesta a las exigencias, las protestas no han cesado. El clérigo chií Muqtada al-Sadr, de la coalición que ganó las elecciones parlamentarias celebradas en mayo, respaldó las protestas y se pronunció por aplazar la formación de gobierno hasta que las demandas sean satisfechas. Vamos a hacer un análisis de las protestas en Irak por las condiciones de vida, qué responsabilidad tiene el gobierno de al-Abadi y cómo pueden resolverse los conflictos. Está con nosotros el doctor Gilberto Conde, él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es especialista en política en Medio Oriente. Buenos días, Gilberto Conde, ¿cómo está? Buenos días, Miguel, qué gusto saludarlo y a todo el equipo. Hola, Luisa. Hola, Gilberto. Juana Inés, hola. Buenos días, Gilberto Conde. Se nos reacomoda la región, o por lo menos se nos despierta toda esa región. ¿Qué es lo que vemos en Irak, en Irán y en toda esta región? Y antes de que nos platiques, nos gustaría pedirte que le bajes un poquito a tu radio porque nos estamos escuchando como doble, triple en la regadera. No sé, no lo tengo prendido. Ok, bueno, cuéntanos y aquí lo vamos solucionando. Bueno, mira, la situación es medio extraña porque más bien no es nada extraña, es como muy normal. Tenemos que en toda la región, ya sabemos, ha habido protestas, ha habido movilizaciones, ha habido lo que le han llamado revoluciones, y en Irak también había habido manifestaciones, había habido protestas de diferentes formas. Esto se había como soslayado dentro de Irak porque las protestas no habían tomado el nivel que habían tomado en otros lados.
Sin embargo, el fenómeno de ISIS, esta organización terrorista que ya sabemos que estuvo ocupando grandes partes de Siria, pero también de Irak, nada más que de otras zonas, no donde han sido las protestas últimamente, era como algo que hacía que la gente temiera y que no quisiera salir a manifestar, etcétera. Entonces esto además está la otra situación de que el sur del país es predominantemente chií, es decir, una de las grandes vertientes del Islam, y el resto del país o el centro y el norte del país es predominantemente suní. También eso se había utilizado para tener como enconos entre una parte de la población contra otra y que hubiera temores de una parte de la población sobre el posible de que la otra parte los arrollara, etcétera. Ahora estos miedos han pasado a un segundo plano. Porque está la población, ISIS está derrotado, la gente los suníes no están ahora en son de guerra, y que además los que habían apoyado a ISIS en gran medida lo habían hecho por problemas bastante parecidos a los que están motivando las manifestaciones ahora en el sur. Entonces tenemos una situación en la que la gente ya dice basta, explotó, y ahora el problema es cómo controlarlo. Si se esperan los gobiernos a que las cosas estallen, pues ya es muy difícil controlar a la sociedad cuando se está movilizando, cuando ya no está dispuesta a aceptar promesas que temen que son falsas, etcétera. Y bueno, lo otro que habría que decir es que los problemas de Irak vienen de muy lejos, vienen desde la época de Saddam, pero se agravaron con la ocupación estadounidense. La ocupación estadounidense nunca fue realmente vista con legitimidad por los iraquíes, a pesar de que algunos sí estaban aliados con Estados Unidos, pero la gran mayoría de la población no vio con buenos ojos esa ocupación, sobre todo porque se daba después de 13 años de sanciones que fueron devastadoras, que tuvieron en vilo a toda la población iraquí, independiente de que fueran pro o anti-Saddam, etcétera. Y cuando llegó la ocupación, el gobierno que formó las fuerzas de ocupación, porque hay que recordar que fue Estados Unidos que primero constituyó un gobierno de ocupación dirigido por un señor que se llama Paul Bremer, y que después todo eso se transformó ya en un gobierno provisional, y luego hubo elecciones, En ese proceso se creó un sistema de gobierno con el que no está conforme la población, pero más allá de eso se creó un sistema de manejo de la economía basado en la corrupción. Y esa corrupción fue promovida para empezar. No es que sean cosas culturales, producto de cómo es, no, eso fue incluso promovido por las empresas estadounidenses encargadas de la reconstrucción de Irak. Se acordarán de aquella Blackwater y otras empresas que estaban en Irak haciendo toda la cuestión de la reconstrucción. Estas empresas crearon y fomentaron ese sistema en el cual le daban una parte o unas cantidades a los gobernantes para que les dieran a ellos contratos y todas esas cosas, y que se los siguieran dando a ellos. Luego estas mismas empresas no fueron
tan exitosas, porque pues en lo que estaban era en la idea de ganar mucho dinero y gastar poco, como es más o menos lógico en esos sistemas tan corruptos. Y bueno, después Irán empezó a tener una intervención muy grande en la reconstrucción de Irak. Irán, el país vecino, que también la religión predominante es el Islam chií, Sí. Y que es un vecino que estuvo en guerra con Irak en la época de Saddam en los años 80, pues Irán, ante las fallas del todo el sistema de reconstrucción de parte de Estados Unidos, logró penetrar y apoyar la reconstrucción de Irak con mucho más apoyo que Estados Unidos de parte de Irán. Sin embargo, la situación es compleja porque Irán ahora, sobre todo con la restauración de las sanciones de parte de Estados Unidos, pues pide que se le pague una deuda muy grande que tiene el gobierno iraquí por concepto de electricidad provista por Irán. Bastante absurdo porque también Irak tiene mucho petróleo, produce mucho petróleo, tienen con qué generar su propia electricidad, pero bueno, no tienen la infraestructura, no han desarrollado la infraestructura necesaria en estas últimas décadas, y entonces tenemos una situación muy enredosa en la cual la población estalla porque aumentan los precios, pero sobre todo baja el abasto de electricidad, está limitada a ciertas horas del día, cuando que se tienen temperaturas de 48 y se han registrado hasta cerca de 50 grados centígrados en las últimas semanas, y pues la población no puede soportar eso, además de que ha bajado el abasto de agua, etcétera. Entonces, buena parte es la intervención, otra parte la corrupción, y ¿hacia dónde? Digamos, ¿hay otras fuerzas opositoras, alguna fuerza política constituida como tal, ¿no? Porque todas las fuerzas son políticas de alguna manera, pero constituida como tal en contra del régimen de al-Abadi? Sí, mira, aquí digamos que la gran mayoría de la mayoría de las organizaciones políticas constituidas han sido atacadas por los manifestantes. Todos los manifestantes dicen, todos estos partidos son lo mismo, no ya los hemos probado a todos, ninguno ha servido de nada. Primero sucedió en las elecciones que apoyaron a la organización de Muqtada Sadr, ¿no? Que como lo mencionaban ya en la introducción al programa, Muqtada Sadr es un líder chií que era muy joven cuando la ocupación de Irak, y de los líderes chiíes fue el único o de los pocos que se opuso abiertamente a la intervención estadounidense, y siempre ha estado mantenido como en los márgenes de la política iraquí, por lo mismo, porque era como un opositor muy muy firme a la ocupación estadounidense, etcétera. Ha criticado mucho la corrupción, y curiosamente, dado que es un líder religioso, pues nadie se esperaría que se aliara con fuerzas laicas, ¿verdad? Sí. Y sin embargo sí sucedió el año pasado, hubo manifestaciones ya el año pasado que eran dirigidas simultáneamente por el Partido Comunista u otras versiones o otras tendencias del Partido Comunista, y también por la organización de Muqtada Sadr.
y en las últimas elecciones ganó el partido que obtuvo más votos en Irak, fue el de Muqtada Sadr. Sin embargo, no ha formado gobierno, y había tendencias a querer evitar que pudiera formar gobierno. Querían hacer una coalición nueva que tuviera más escaños en el Parlamento que el partido de Sadr. Entonces, eso también puede haber contribuido. Sin embargo, no creo que sean los partidarios o el mismo partido de Sadr el que esté detrás de las movilizaciones y el que esté haciendo que las movilizaciones sean tan duras y tan reacias a compromisos. Yo creo que eso se escapa de las manos de él, aunque claro, él tratará de aprovecharlo para sus intereses políticos también. Pero digamos, sí. Cuando tenemos una situación como esta, Gilberto, también es importante pensar qué pasa con los medios de comunicación y sobre todo con los periodistas en una región como esta. Estábamos leyendo justo una noticia de un abogado que fue asesinado hace unas horas en esta región, justamente defensor de los manifestantes. Lo mismo, así como los abogados están en riesgo, como las poblaciones más vulnerables siempre siguen siendo las más vulnerables. ¿Qué pasa con estos medios y con estos periodistas que tienen que informar? Sí, bueno, ya sabemos que Irak y Siria son países aún más peligrosos que México para los periodistas, cosa ya bastante impresionante. Pero sí, ellos hacen una labor realmente heroica en situaciones que han sido de guerra constante para Irak, casi constante desde 1979 o digamos 1980 hasta ahora, y en esas condiciones de guerra, pues los poderes o los poderosos le tienen muy poco respeto a la prensa libre y tratan de coartarla. En los años 80 pues no había mucha prensa libre, pero a ver, esto está bueno. Te escuchamos, Gilberto. Ahora soy yo el que tiene el eco. Bueno, entonces decía que la prensa libre se empezó a desarrollar a partir en gran medida de la creación de Al Jazeera en el 97, si no me equivoco, y de ahí para acá ha empezado a haber movimientos de prensa libre. Ahora con la ocupación, digamos, la parte positiva, entre comillas, de la ocupación ha sido que organizaciones de sociedad civil se han podido establecer, también prensa, hay un grado importante de libertad de prensa, hay medios que han aparecido, y además de que sigue Al Jazeera misma actuando ahí con un grado importante de libertad, pero los periodistas enfrentan situaciones de riesgo muy grandes y no únicamente en las zonas en las que está presente Estado Islámico. Ahora se creó un observatorio iraquí de derechos humanos que ha estado denunciando las diferentes las muertes, el uso de armas de fuego por parte de la policía del ejército en contra de los manifestantes, el arresto de numerosísimos manifestantes, y en esas condiciones el Estado, en lugar de buscar la solución que parecería obvia para gente pues de la calle como nosotros, pues no reacciona así, sino que reacciona también por medio de la represión, matando a la gente que informa y a la gente que defiende a los manifestantes. Pues habrá que ver qué es lo que sucede, porque justamente son muchas cosas las que se conjugan, ¿no? Y mucho pasado en este presente de la región, y creo que no nos gustaría dejarte ir, Gilberto Conde, sin tener tu opinión sobre estos, pues son como pleitos de la calle ya de muy avanzada la noche y que
podrían dejar de serlo rápidamente y convertirse en conflictos internacionales muy serios entre Irán y Estados Unidos, donde también aparece el tema de corrupción, donde también Mike Pompeo, secretario de Estado, juega un papel importante, además del presidente Donald Trump y sus tweets. ¿Cómo lees tú este conflicto? No, es sumamente grave porque la posición del presidente Trump es una posición, sí, y de su administración es una posición que aparentemente quiere la guerra con Irán, y su discurso ha sido un discurso cada vez más belicista, con exigencias que realmente pues sí son absurdas, porque ya había un acuerdo que había apoyado Estados Unidos como nación, digamos, no hablemos de individuos, pero Obama, cuando firmó ese acuerdo, lo hizo a nombre de Estados Unidos y buscando los mejores intereses de Estados Unidos y de sus aliados. Entonces, la situación que se ha creado ahora es porque Trump ha venido a destruir o a intentar destruir un acuerdo que ya estaba firmado, que ya estaba establecido, lo cual pues no le puede dar ninguna legitimidad a sus pretensiones. Esto debe quedar clarísimo, creo yo, porque sin embargo esto pues no necesariamente es un gran alivio para los iraníes, porque la intención está ahí, la bravuconería está ahí, y claro, las cosas pueden ir en cualquier sentido porque es bastante impredecible. Este señor, ya ven, en Corea, pues al final se pudo hacer algo, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder con Irán? Está por verse, y está complicado porque a diferencia de Corea, los vecinos de Irán, algunos de los vecinos, están en el sentido belicista del señor Trump, y esto pues no puede ser, pues no ayuda, digamos, no, al contrario, hace las cosas más peligrosas. Sí, más peligrosas. Claro. Ahora, por ejemplo, Arabia Saudí en Irak está tratando de convencer que ellos pueden dar mucho dinero para ayudar a resolver la crisis actual de las manifestaciones, que pueden dar electricidad, etcétera. Pero es de nuevo esta historia de las de las potencias grandes, medianas o pequeñas, de cualquier tamaño, potencias que tratan de utilizar la geopolítica para hacer avanzar sus propios intereses, y en realidad lo que menos les preocupa con toda apariencia es la suerte de la ciudadanía. Muy complejos los dos temas, queridísimo Gilberto Conde. Vamos a tener que seguirlos conversando, y si te parece bien, hablamos muy pronto, en las próximas semanas. Sí, me dará mucho gusto volver a platicar con ustedes. Esperemos que así sea y que todos estos conflictos se resuelvan de la mejor manera posible. Un abrazo, Gilberto, hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego. Primer movimiento. En este momento son las 8 de la mañana con 56 minutos. Esta hora todavía no se termina. Aquí estamos con ustedes. No, estábamos teniendo una junta flash de producción. No, Miguel, no puedes traer tu maceta para la mesa, ¿no? ¿No? Una enredadera para el micrófono. Se vería bonito, a mí sí me gustaría. Sí, ¿verdad? Se vería como de Batman en Generación de Hiedra Venenosa, sí. Si le vamos poniendo. No sé, yo pensé más Lolita Ayala, creo que, pero no sé. O un pez rojo. ¿Un pez rojo? Estamos planeando remodelar Uno de los cabina. de Toño Quijano puede hacer un cameo. Yo tengo un pez beta, pero no creo que quiera venir. ¿Tú crees que necesitamos otro factor de contención en esta cabina? No, a ver, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Les gustaría que pusiéramos
juguetitos en la mesa, peces, Nadie quiso mis títeres de calcetines, que eran una muy buena opción. títeres de calcetín, ¿qué más? Dinosaurios que Dinosaurios. se duermen y Tenemos- despiertan. Ajá. Tenemos dinosaurios y así. O ponemos un green screen. Ah, aquí estamos compartiendo ideas. Estamos en Total, el presupuesto no lo ponemos nosotros. arroba @PMovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Todo esto viene a cuento porque ya regresó la transmisión de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 y ya no nos podemos venir en pijama, ya No. andamos muy peinaditos. Disque, hubo mi palmera que los ya... Unas más que otras. ¿Qué me ¿Eh? quieres decir, Juana? Nada. Órale. No, a ver, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay otra vez muchísimos mensajes, muchísimos comentarios. Hay temas que son más difíciles que otros y por supuesto el tema de Irán y el tema de Irak son dos discusiones distintas que se tienen que abordar y que se tienen que seguir discutiendo. Y un tema que siempre regresa a las discusiones en Estados Unidos es, pues señores, ustedes, buena parte del tiradero, ustedes lo dejaron. O sea, esta idea de vamos a Ay. ayudar o sea, este argumento falaz del cual se valió Estados Unidos durante los años 80, los años 90 del siglo pasado y por supuesto principios de este siglo, es que lo hacemos por su bien porque justamente ustedes no entienden la democracia y se les vamos a explicar, Claro. quitándoles todo, dejando nuestras empresas, instaurando regímenes corruptos y bueno, pues ahí nos vamos y luego los criticamos. Y entonces pues ahí están los resultados, en una inestabilidad completa, en una falta de gobernabilidad y en una idea muy extraña de la identidad de estos países, ¿no? Yo creo Sí. que con eso fue con lo que se metieron y ahorita se están pagando las consecuencias. Sí, justamente esta idea de Trump de sentirse parte como de la minoría, de la oposición que por fin llegó al poder, ¿no? Ay, Trump. Es interesante. Ay, Trump. Hay que seguir estudiando. a este Rosario personaje. Martínez quiere mandarnos su tortuga de río que anda de vaga en el jardín, pues mándanosla. ¿Dónde Sí, nos puso esto? Sí. Y Ah. Pablo Extinto sí quiere los títeres de calcetín, voy a hacer una petición, voy a juntar firmas. Dice aquí, pongan muñequitos en la cabina al puro estilo del tío Gamboín. Pues si te asomaras a nuestra Sí, oficina. pero no estaría mal poner así ciertos seres, irlos cambiando y a que se muevan solos de pronto. No, no es cierto, ya. Vámonos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento a través de radio y de TV UNAM. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 4 minutos y es la hora aparentemente de usted cómo quiere en la cabina de Primer Movimiento. Ay. Porque ya Juan Ramírez Marín dice A un ver. bosque tropical lluvioso, ya la temperatura ya la tenemos porque tenemos temperatura como de Radio Tuxtla, y Está una rico. guacamaya y un mono que acompañen a la tortuga. Si pero por guacamaya te refieres a la torta, no, sí son guacamayas, ¿no? sí son guacamayas, pero yo creo que De mejor esas no. sí. Nada más que Rosario, guajolotas, no Unas guacamayas. guajolotas. el También las problema guacamayas. va a ser todos los permisos que vamos a tener que pagar para que la guacamaya, el mono, la tortuga, todos tengan sus derechos laborales, esos que nosotros no tenemos, y así Ajá. puedan descansar cada cierto tiempo y esas cosas. Ok, ¿qué otra propuesta tenemos por aquí? Ya Pablo Extinto dijo que él colabora no con 2, sino con 3 títeres de calcetín, que bueno, porque ya tenemos 2, entonces ya nos faltan menos. Ajá. Armando Carreto dice, propongo de fondo una pared llena de libros y ustedes en cómodos sofás con micrófonos inalámbricos. Lo que me pasa a mí es está que me rico. pones en un sofá y entonces como que me traga y entonces como que ya no me veo. Hace este sonido que es como... Sí.
Para los que nos están escuchando, que disfruten esa onomatopeya. A ver, ¿qué otra propuesta tenemos por aquí? Eduardo Ruiz Aviñón dice cromaquín. ¿No es cromatín? Ya nunca sé. ¿A qué se refiere? ¿Al green screen? ¿A la pantalla verde? ¿Al fondo que puede cambiar como a uno le guste? En la duda, ¿Está padre? Georgina Morelos, que a la mínima intimación quiere poner a caminar al dinosaurio que vive en nuestra oficina, ya trajo al dinosaurio. Ya trajeron al dinosaurio. ¿Quién se trajo al dinosaurio y a qué hora llegó aquí? Gina lo trajo. Gina, Gracias, Gina. Porque le gusta mucho el dinosaurio. Mira, ya nos estamos poniendo muy contentos en esta cabina. Tenemos dinosaurios, tenemos termos, pero sobre todo tenemos mucha poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Juana Inés de esa es el momento de tu poesía necesaria. En efecto, Luis Iglesias, y pensando en Nicaragua, pensando en Donald Trump, pensando en las distintas intervenciones y las formas que ha tenido Estados Unidos de defender la democracia y los derechos humanos, que, francamente discutibles, Francisco Larios escribe Defensa de la Patria, Homeland Security, que vamos a seguir con Sanampay y A pesar de todo. Defensa de la Patria, Homeland Security. Ni la migra sabe cuánto fui deportado, ni cuánto extrañé los dos flancos de la margen de todos los muros que me truncan. La migra no puede imaginar este refugio sin techo y repleto de estrellas que atravieso en la noche. En esta noche y en este refugio, en compañía de otros como yo, sin techo y llenos de estrellas, cruzo la tiniebla a mis anchas. Es la única libertad que conozco. La mesa del día. Los avances tecnológicos han generado las condiciones para la extracción en el mar de minerales y otros metales, algunos indispensables en la industria electrónica. Se estima que las reservas conocidas del 96% de cobalto, del 84% de níquel o el 79% de manganeso se encuentran en los yacimientos marinos. Nautilus Minerals, la primera empresa del mundo especializada en la extracción de minerales en el fondo marino, tiene previsto iniciar este año sus operaciones en una mina de oro, plata y cobre a 1000 metros de profundidad cerca de la costa de Papúa Nueva Guinea, y también contempla un proyecto en una futura mina marina cerca de la costa de México. Recientemente, la Secretaría del Medio Ambiente de México rechazó el primer proyecto de minería del fondo marino, conocido como Don Diego, para la extracción de roca fosfórica frente al Golfo de Ulloa en el Pacífico sudcaliforniano a 50 metros de profundidad. De acuerdo con el anuario 2017, las actividades extractoras en México, minería e hidrocarburos hacia el final del sexenio, que fue publicado por Fundar, existen 14 concesiones mineras en los mares territoriales de nuestro país que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina. Vamos a conversar sobre este concepto de minería en los mares, cuáles son sus repercusiones económicas, medioambientales, y está con nosotros Violeta Núñez Rodríguez. Ella es economista por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, y es profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica y del posgrado en desarrollo rural de la UAM Xochimilco. Su último libro es Minería Mexicana en el Capitalismo del Siglo XXI, editado por Ítaca. Bienvenida, Violeta. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Antes de entrar a un tema tan importante y tan complejo como puede llegar a ser pues hablemos justamente de qué es la minería de mares y partimos de ahí. Muchísimas gracias. Bueno, hace 3 años en México se entregó una de las primeras concesiones en el mundo en el mar, ¿no? Si ya estábamos sorprendidos por los 22 millones de hectáreas que estaban a nivel terrestre, que afectaban y que afectan a comunidades y pueblos originarios y comunidades campesinas en general, pues nos sorprendió más enterarnos de que se había entregado por primera vez
en este país y a nivel internacional una concesión marina en el mar, ¿no? Nos llamó mucho la atención, empezamos a hacer como contacto allá e investigaciones con los compañeros directamente de algunas cooperativas y de algunos espacios, como un periodista ya que después nos enteramos que había sido, le habían levantado una orden, o le habían girado una orden de aprehensión, ¿no? Y nos preocupó muchísimo esta situación, y lo que nos enteramos es que se habían entregado 91,000 hectáreas en medio de el mar de Baja California Sur a una empresa que realmente es la empresa que está detrás, Odyssey Marine Exploration, y se entregaron para sacar 7 millones de toneladas de fosfato anual por 50 años, o sea, es decir 350 millones de toneladas de fosfatos por estos 50 años, sin ningún pues temor a afectar a las comunidades pesqueras, quienes ya tenían las concesiones pesqueras desde hace muchos años, y en una reserva pues realmente de alto nivel para la biosfera a nivel internacional, es una reserva de la biosfera también a nivel internacional, ¿no? Eso fue lo primero que nos enteramos, y de ahí empezamos a investigar y vimos que el problema era mayúsculo, no solamente era la entrega de esta concesión, sino que empezamos a investigar que había una autoridad que no conocíamos, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es una autoridad que depende de la ONU, no directamente, pero depende de ahí se deriva, y nos enteramos que el problema de la minería iba más allá de México, que ya es para nosotros muy grave, y de Papúa Nueva Guinea, y empezamos a ver que se habían entregado hasta el año anterior, y bueno, hasta este año también, más de 122 millones de hectáreas en el mar de Clarion-Clipperton, cuya costa y país más cercano es México, ¿no? Es decir, estamos ante un escenario sumamente complejo, y nos atrevemos a decir que es la minería, por la inversión que se está haciendo a nivel de empresas mineras, es la minería que viene. Por supuesto, estamos muy preocupados por lo que pasa a nivel de territorio, pero también estamos muy preocupados por esta nueva minería que ya está pues realmente en un proceso avanzado. Les digo, se han repartido 122 millones de hectáreas en los fondos marinos en esta costa cercana o en este espacio cercano a México, ¿no? A varias empresas a nivel internacional. Digo, también se junta, bueno, este volumen de toneladas que dices son como 300 veces el Estadio Azteca. Sí, claro. Sí, por ejemplo, en el caso de la entrega de las 91,000 hectáreas que se dieron a esta empresa Odyssey Marine Exploration, pues es el doble de la superficie de la Ciudad de México, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes dimensiones y, además una gran cantidad de toneladas, 7 millones de toneladas al año que se pretenden sacar durante la primera manifestación de impacto ambiental. Decía que se iba a hacer una extracción durante los 365 días, todo el año, ¿no? Las 24 horas, y bueno, hubo un rechazo de esto. Después se presentó una segunda manifestación de impacto ambiental, bajaron el número de días, pero prácticamente es todo el año. Únicamente se dijo solamente cuando haya algún periodo donde, porque ahí conviven todas las especies de ballenas, las tortugas, ¿no? Cuando hay un periodo especial de ellos, haremos como una pausa. Sin embargo, pues realmente es todo el año lo que se pretende extraer, ¿no? Pero bueno, insistimos, si el problema va más allá de esto, sino que ya es una minería que la minería terrestre está pensando en que ya el mineral será insuficiente a nivel del espacio terrestre, y entonces es necesario avanzar hacia el mar, ¿no? A ver, para los que nos hacen comunidad con nosotros y que a lo mejor no están o no estamos tan familiarizados con un tema como este, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo y a largo plazo para entender la magnitud del problema?
Bueno, las consecuencias a corto plazo pues son ya inmediatas en este espacio, por ejemplo, de Comondú, donde se ha entregado esta minería, esta concesión, y las consecuencias son que si realmente se empieza, porque ya es la tercera vez que se intenta ya llevar a cabo esta extracción ya en manera inmediata, pues se afectarán a miles de comunidades, ¿no? Más o menos veíamos que son 9,000 familias las que dependen directamente de este espacio, ¿no? Pero también hay que decirlo que estamos afectando, se afectaría a una gran cantidad de ecosistemas marinos, y no solo eso, a nivel terrestre tendría serias repercusiones porque la temperatura terrestre se regula a partir de los océanos, ¿no? O sea, el capital no está pensando en las dimensiones que tendría hacia futuro avanzar hacia el mar, ¿no? Para ellos es como muy sencillo, digámoslo entre comillas, decir si avanzamos hacia el mar resolveremos el problema de que ya no hay minerales en el espacio terrestre, se están agotando. Hacia 2050 se calcula que se tendría que extraer 50% más de las economías emergentes como la nuestra, y se dice, bueno, avancemos hacia el mar, eso dice el capital, sin pensar en las consecuencias ambientales. Dos, otro elemento que ellos argumentan y dicen, tenemos muchos conflictos a nivel terrestre, ¿no? Están más o menos contabilizados 1,000 conflictos intensos a nivel mundial por el Atlas Socioambiental que encabezan, Joan Martínez Alier, ¿no? Y realmente ellos dicen, para no tener conflictos en este espacio terrestre, además de que se agotan los minerales, podemos avanzar hacia el mar, y realmente ahí no hay comunidades, no hay pueblos indígenas, no hay quien defienda esos espacios, ¿no? Entonces eso sería como otro de los elementos que están planteando, sin pensar nuevamente, les digo, en todas las repercusiones tanto físicas en el mar, ¿no? Pero también las que tendríamos nosotros primero los pescadores, las cooperativas pesqueras, los prestadores de servicios turísticos, y en general todo el espacio terrestre, que sería pues realmente desastroso. Incluso se ha argumentado que no conocemos las magnitudes todavía de los impactos porque no hay ninguna experiencia en el mundo de minería marina hasta el momento. O sea, todavía no sabemos qué puede pasar. No sabemos. Están ellos pensando, lo de Comondú es todavía dentro del territorio nacional, pero lo que ha entregado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ya está fuera de cualquier jurisdicción nacional, y realmente es ahí donde también tenemos que poner la atención, y sobre todo nosotros, porque somos la costa más cercana, ¿no? Entonces, pues realmente sí hay preocupación, sí nos interesa que se conozca esto. Les digo, ya de por sí estábamos muy preocupados por los 22 millones de hectáreas que están aquí concesionadas de manera, que están ahorita vigentes, han sido más, ¿no? Pero pues ahora nos preocupa muchísimo más porque vemos que la inversión fuerte de las empresas mineras ya no está acá, sino hacia el mar, ¿no? Y pues parece que esto es como un avance silencioso, decimos nosotros, una colonización de los fondos marinos, pues de manera callada, ¿no? Y a ver, es preocupante. Mucho. Vámonos un paso para atrás. ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque uno tiene muy en la cabeza cómo funciona la minería en tierra, por ponerlo en esos términos, ¿no? Desde Blancanieves hasta cualquier, hasta muchas películas y muchas formas y muchas imágenes que pueden venir a nosotros. ¿Cómo funciona la minería en el mar? ¿Qué implica? ¿Qué son buques? ¿Cómo se extrae? ¿Quién entra? Todo eso. Claro. Bueno, la minería que está propuesta para la forma de extracción para Baja California Sur es a través de un dragado, son buques, como muy bien lo señalas, que entran al mar y con una especie de aspiradora. Ellos van levantando los fondos marinos, van levantando, pues se calcula que puede llegar a ser hasta de varios metros de profundidad, se aspira, realmente como si fuera una aspiradora, y eso se lleva a los barcos, ahí se procesa, se saca, en este caso de Baja California se separa el fosfato, y después
los desechos se regresan al bueno. fondo marino. Y ellos dicen en la manifestación de impacto ambiental que no tendrá ninguna consecuencia pues seria, que después esto... O sea, un microorganismo que lo pases por la aspiradora no le pasa nada. Ajá, pero bueno, el problema... ¿Cómo no le va a pasar? Claro. El problema es que ellos dicen, no pasa absolutamente nada, separamos elemento del fosfato y lo demás va hacia el fondo del mar, ¿no? Realmente, pues lo que se ha dicho eso es absurdo, ¿no? No solamente por lo que implicaría separar el fosfato, que ya tiene una lógica, Sí. ¿no? Dentro de los ecosistemas, sino también, por ejemplo, otra gran preocupación es el ruido, ¿no? Que genera las máquinas, estas aspiradoras, ¿no? De succión y bueno, pues no solo eso, sino también los otros posibles contaminantes que traigan pues los barcos al interior o que puedan ser desechados como parte de este proceso, ¿no? Eso es en Baja California Sur, pero ahora estamos hablando de otro tipo también de extracción ya en los fondos marinos, que estamos hablando ya de 6,000 a 8,000 metros de profundidad, donde dicen los biólogos y geólogos que nadie había podido llegar, sino que ahora es el capital con el interés de sacar el mineral, que ellos han desarrollado ya un tipo de tecnología que les permite llegar a esas profundidades, y lo que hacen ya son máquinas tripuladas, algunas y algunas no tripuladas, que van hacia las profundidades, y lo que hemos visto ya en algunos videos o en algunas presentaciones es que van arrancando literalmente los fondos donde hay corales, los van arrancando, y otro pues van succionando también, ¿no? Entonces estamos pues ante una situación seria, muy, muy seria. Y uno preocupándose por el bloqueador. O sea, pues ya es lo de menos, ¿no? No, claro, no es importante, pero esto ya son palabras mayores, y bueno, están metidas ahí pues todas las grandes empresas cotizando en bolsa, ¿no? Pero no solamente esto, sino que las grandes empresas mineras es a donde están invirtiendo actualmente, ¿no? Pareciera que la gran conflictividad desde el punto de vista de que se terminan los minerales a nivel terrestre, pero de la gran conflictividad que se ha generado a partir de que las comunidades, pues por supuesto, ponen resistencia, ¿no? Sí. Entonces, pues ya llevan años, porque ya llevamos años, o sea, ya llevan ellos años invirtiendo en tecnologías, han ido perfeccionando pues desarrollos tecnológicos, y pues ya hay posibilidad en estos momentos, por eso hay 122 millones de hectáreas entregadas en los fondos marinos, ¿no? De pasar quizá muy pronto a una segunda etapa que ya implicará no solamente la prospección, sino ya la extracción. Cuando escuchamos este tipo de temas, a algunos de nosotros nos recuerda a estos genios del mal de las películas de los años 70, de estoy planeando hacer una máquina gigantesca que acabe con la humanidad entrando a través de los mares, ¿no? Sí. Y nos parece justamente esa parte como de ciencia ficción, como de esto no podría pasar en nuestro planeta. Y ocurre, y no es de genios malvados de la ciencia ficción, es un aparato inmenso el que se encarga de todas estas cosas. ¿Quiénes son, digamos, los responsables de, más allá de el científico loco que se le ocurre hacer un tractor, nada de eso? ¿Cómo se llama el capital? Claro. ¿Quiénes son y qué les vamos a exigir? Sí, quiero comentarles que es como paradójico, porque en 1967 un pues doctor de las Naciones Unidas, Arvid Pardo, hizo un cálculo más o menos, dice, los cálculos más moderados indican que en los yacimientos de los fondos marinos se encuentran reservas de manganeso por 4,000 años, 6,000 de cobre, 150,000 de níquel y 200,000 de cobalto. Eso lo dijo Arvid Pardo en 1967, un representante permanente de las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, y a partir de ese año, él también, con una gran preocupación, pues empezó a decir, ¿qué vamos a hacer con esta riqueza tan inmensa en los fondos marinos? Y él mismo declaró que estos fueran considerados como patrimonio común de la humanidad, ¿no? Así fueron declarados. Pero bueno, ellos mismos dieron pauta a generar una legislación hacia el mar, la Conmemar, ¿no? Que aparentemente protegía los fondos oceánicos con esta gran riqueza minera, pero también daba paso a que se pudiera explorar y explotar los fondos oceánicos
con un acuerdo internacional. Y bueno, a partir de ahí se crea esta autoridad que les digo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y que depende, les digo, no directamente, pero sí se deriva de la ONU. Y esta autoridad realmente, hablando de nombres ya, sería la responsable a nivel internacional de esta entrega de los fondos oceánicos a las empresas mineras, a gobiernos, que hoy en día, les digo, tienen en total ya en el mundo son 186 millones de hectáreas, la mayor parte en esta zona de Clarion-Clipperton, cercana a México, y bueno, son una gran cantidad de empresas, son 22 países los que están metidos, pero son una gran cantidad de empresas, ya tenemos nombres, tenemos a quién pertenece, y principalmente, bueno, hay que decir una cosa, Estados Unidos no acepta este acuerdo internacional de la ONU. Ellos dicen, nosotros no lo firmamos porque nosotros no queremos ninguna limitación, y ellos desde hace varios años pues tienen exploraciones en Clarion-Clipperton, tienen pues un avance mayúsculo en este espacio. Pero la autoridad internacional empezó a entregar a estas empresas, pues chinas, inglesas, alemanas, francesas, y bueno, este hecho pues sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, si hay algún responsable, es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a estas empresas, pues les digo otra vez, chinas, o sea, las empresas que están en el desarrollo tecnológico de punta, ¿no? Pues no olvidemos que, pues por ejemplo, para hacer un celular, o al menos un celular, se necesitan pues al menos 200 minerales distintos, ¿no? Entonces, esto también responde a esta nueva pues carrera tecnológica en la que estamos y que no se detiene. Además, la generación de mercancías no se detiene, y entonces también la necesidad de estas empresas, que les digo, paradójicamente la ONU intentando proteger, entregó los fondos marinos con esta riqueza minera, pero ellos detrás está la necesidad de una gran cantidad de minerales, que parece que el espacio terrestre no les es suficiente con este ritmo de acumulación que tenemos y de generación de mercancías. Esta ley, bueno, hay una serie de convenios internacionales que, bueno, tú escribiste un artículo muy largo en noviembre del año pasado, señalando toda la parte de población pesquera tradicional, especies marinas en peligro. Esta parte, bueno, cerraron la pinza, justamente en el mes que escribes el artículo cerraron la pinza porque se aprobó la ley de vertimientos al mar, que tiene una justificación desde abril del año pasado, y la única oposición que tuvo fue de Morena, que pidió que se regresara a la Comisión de Marina y a la Comisión de Medio Ambiente, pero bueno, hubo muy interesante como se hizo un frente por parte de los diputados que la aprobaron y la mandaron al Senado, y es una ley vigente actualmente, ¿no? ¿Cómo es lo que tú comentabas, que lo ignoraba, el periodista detenido? Son como varios elementos que hablan de una enorme complicidad en torno a esta visión, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo que ocurrió en Baja California Sur es que pues este compañero periodista Carlos Ibarra empieza a hacer su trabajo, ¿no? Empieza a entrevistar a los pues cooperativistas pesqueros que se dan cuenta porque ven un inmenso buque enfrente de la costa y dice, ¿este buque qué hace aquí? ¿Y estos ¿no? quiénes son? ¿Y estos quiénes son? Y bueno, él empieza a hacer su trabajo, empieza a escribir algunas notas de que pues se han dado cuenta que está este buque, y después empiezan a investigar y resulta que es porque está entregado la concesión minera en sus concesiones pesqueras. Y bueno, después se junta con los cooperativistas pesqueros para hacer pues la investigación, y la empresa pues lo acusa, ¿no? Digámoslo así, ante la nación, y la PGR les gira una orden de aprehensión tanto a él, ¿no? Al periodista Carlos Ibarra, como a los cooperativistas pesqueros, porque se oponen al desarrollo de la nación, así, ¿no? O sea, entonces, pues ellos decían, nosotros seremos los principales afectados, nuestros hijos, nuestro futuro está en juego, decían los cooperativistas pesqueros, y era lo que Carlos Ibarra iba pues relatando y señalando
señalando en sus investigaciones, que hay que decirlo, que ganó también una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Que bueno, porque finalmente esto lo protege, o sea, lo criminalizan, pero pues también está esta otra parte de su trabajo pues de gran calidad. Y bueno, a partir de ahí, pues ellos investigan de por qué tenemos una orden de aprehensión, y lo que ellos concluyen es que pues se agarraron de un artículo donde se intuye, no viene exactamente redactado así, pero que ellos están oponiendo al desarrollo y crecimiento de la nación mexicana, y entonces es considerado como un delito, ¿no? Y bueno, eso sería como por una parte en cuanto a la criminalización de cualquier espacio que tú defiendas y que pues es tu territorio, como ellos decían, es nuestro territorio. Después los compañeros cooperativistas pesqueros se unen con otras organizaciones y sacan un manifiesto, el manifiesto de la Bahía de Ulloa. Y lo que ellos dicen, nuevamente ahí repito, no sabemos a nivel mundial, no conocemos, no hay un precedente de minería en el mar, pero pues por esto no tenemos claridad de qué es lo que pueda suceder en este espacio, y además algo muy importante que ellos señalaban es que nadie nos consultó, ¿no? Eso. Absolutamente nadie. Nos enteramos porque vimos aquí el buque, pero nadie nos preguntó, nadie nos dijo si seríamos afectados, cómo veíamos, siendo que nosotros ya teníamos una concesión pesquera, y nosotros vivimos del mar, vivimos de esto, y pues nuestro futuro depende de la madre mar, ¿no? Sí. Violeta, tenemos muchas preguntas en redes sociales que estamos justamente aquí en Primer Movimiento platicando con Violeta Núñez Rodríguez, economista por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, sobre este tema de la minería marina, que ha despertado un montón de comentarios, de preguntas, de desazones en nuestras redes sociales. Por aquí hasta Nonson dice: de verdad nos merecemos que nos caiga un meteorito. Bueno, espero que no todos, pero justamente hay muchísima indignación y un desconocimiento de algo que está pasando en todo el mundo y en nuestro país en particular, muy fuerte, Violeta. Sí, decía algo Miguel Ángel Quemain durante el corte, que es que él estuvo leyendo el decreto, ¿no? La ley, y que decía, sí, va a estar horrible, pero la vamos a aprobar de todas maneras, o algo similar. Así. Claro. Sí, bueno, habría que comentar que hay, en el caso de Baja California Sur, hay pues responsables de manera directa, y que es la Secretaría de Economía. Estamos ahorita próximamente en un punto de inflexión, ¿no? Y podremos a lo mejor cambiar un poco la ley, ¿no? O no sabemos, habría que ir pensando, pero bueno, en este caso en específico, pues fue la Secretaría de Economía, al igual que en las otras concesiones, la que entregó esta concesión minera en el mar, ¿no? Y amparándose en la ley minera, ¿no? En la ley minera que considera de utilidad pública la extracción, la exploración, la extracción de los minerales, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, pues una de las formas de protección será poner mucha atención, sobre todo en este gobierno de transición que viene, en darle pues este derecho de utilidad pública a la extracción, a la exploración, extracción y beneficio de la minería. Eso sería por un lado como ir protegiendo, y por supuesto también revisar y tener mucho cuidado a partir de ya en los posibles impactos que tendría la minería marina, y legislar al respecto, porque no existe, o sea, como no hay precedentes en otros espacios, es complicado porque decían cuál va a ser el impacto, y como bien lo decía Miguel Ángel ahorita, pues sí va a haber un impacto fuerte, no es posible que se extraigan 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas, se regresen los desechos y no pase nada. Por supuesto que ellos saben que va a haber pues impactos, no obstante ellos dicen, pues sigamos con esto, ¿no? Sería como absurdo, pero bueno, finalmente el capital así funciona, ¿no? Entonces, una de las
cosas importantes es legislar, uno, quitarle esta calidad de utilidad pública al artículo 6 de la ley minera y por supuesto que las autoridades ambientales estén como muy alertas de que tenemos una amenaza muy fuerte aquí directamente en las costas de México, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues México también en esta transición que tendrá, tiene que estar como muy atento y directamente en la ONU y en esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que no está de más decir que fue dirigida ya por un mexicano, ¿no? Vallarta, José Luis Vallarta, pero que debe estar muy atento México de cómo y a quién se le están entregando los fondos marinos, otra vez insisto, la costa más cercana a México, ¿no? Revisar es una serie de reglamentos promulgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Hasta el momento van 4 reglamentos que posibilitan la extracción tanto de los nódulos polimetálicos, que es lo que hay más de riqueza en estos fondos marinos, sulfuros polimetálicos y, costras de ferromanganeso, que serían otros de los grandes intereses, entre ellos donde están las tierras raras y estos metales que hoy se necesitan para la tecnología de punta, ¿no? Antes de pasar al qué podemos hacer todos para contribuir o para por lo menos visibilizar un problema tan grande como este, ¿qué han hecho distintas instituciones, organizaciones, activistas, universidades para involucrarse en el problema? Porque siempre sale esta duda, ¿no? Y la UNAM, la UAM, todas las universidades en este país, ¿cómo apoyan estas discusiones? ¿Qué apuntan? ¿Cómo se involucran más allá de leer los problemas y de darnos más herramientas? Claro, bueno, creo que en el espacio terrestre hay un avance, no es suficiente, pero sí ya llevamos varios años pues haciendo estas denuncias, ¿no? Pues colectivos, organizaciones, pues muy activamente defensores de sus territorios, ¿no? Pero ahora tenemos que trascender esta indignación, como decía Luis hace ratito, y llevarla también a estos otros espacios donde pues realmente no se ha puesto atención. En sí, yo les decía fuera del aire, no se sabe nada, se sabe muy poco de este tipo de minería y afortunadamente en Baja California, pues los cooperativistas pesqueros, los prestadores de servicios, otros compañeros como los periodistas, entre ellos Carlos Ibarra, levantaron la voz y también hubo apoyo de otros pues espacios como la Universidad de Baja California Sur también, que se involucró, ¿no? Los geólogos marinos directamente ahí, pues atentos a algunas organizaciones ambientalistas, ¿no? Pero bueno, eso decíamos, no solamente es responsabilidad de manera local de estos actores, sino que lo que comentábamos es que cualquier afectación e impacto que haya en los fondos marinos y en las costas de México o cercanas y lejanas va a tener serias repercusiones en el pues incluso en el cambio climático que ya estamos teniendo, en este cambio global de manera pues intenso, pues esto afectaría aún más, ¿no? Entonces es responsabilidad, considero yo, de todos involucrarnos, enterarnos de qué está pasando, primero enterarnos, conocer que hay una nueva era minera que está por venir, ¿no? Que ya el espacio terrestre, si de por sí era complicado, ahora hacia el mar, pues esto complicaría más. Enterarnos, conocer, no dejar solo, por ejemplo, a los compañeros que tienen esta orden de aprehensión en Baja California Sur, darla a conocer de manera muy intensa, ¿no? Y estar como, pues también desde la universidad, nosotros, pues decimos, contribuimos con un granito de arena, ¿no? Esto es nuestra principal arma, hacer la denuncia, hacer las investigaciones, ¿no? Y por supuesto, pues estamos como muy abiertos a seguir con este proceso directamente con los compañeros, pues que serán afectados, pero también les digo, eso también nos corresponde a todos, ¿no? Fuera del aire lo estábamos platicando, ¿qué medios de comunicación deben apoyar o no apoyan, o si apoyan? ¿Cuánto espacio han recibido? ¿Cuánto les han dado para poder
compartir una nota como esta, Violeta? Pues sí, ha sido poco. Comentábamos pues lo que decía el otro día el compañero Carlos Ibarra en otro espacio de radio, pues es que esto se debe de conocer más, ¿no? Precisamente por las no solo por la orden de aprehensión, sino por las implicaciones ambientales, sociales, económicas, ¿no? Ellos dicen esto es para el desarrollo de la nación, para el crecimiento, ¿no? Y lo que estarían haciendo hacia futuro es atentar contra la humanidad, realmente, ¿no? Entonces, nos ponen en cuestión a las familias de los pescadores directamente ahorita, a los pescadores y a todos los compañeros que viven del mar, de la mar, pero también nos ponen en cuestión como planeta, si es que realmente avanza la extracción. O sea, ahorita estamos en la fase de prospección y ya de entrega de los contratos que están hasta el año 2032 ya ahorita entregados, digámoslo así, concesionados a través de contratos, ¿no? Y por supuesto que si avanza eso, pues nos estará poniendo en cuestión a toda la humanidad, porque nos cambiará la temperatura del espacio terrestre. Y hay que decir que Odyssey Explore es una empresa que se fundó en 94 y que hay una gran cantidad de expertos en arqueología subacuática que señalan que es una cazatesoros, ¿no? Digamos, bajo la máscara de una investigación arqueológica histórica, ha tenido controversias con el gobierno de España, con el gobierno de Inglaterra. Se ha declarado desde varias partes que es que no salva, vende todos los hallazgos que tiene y entra en controversias muy graves. El Parlamento británico la consideró, digamos, alguien que afecta a la investigación histórica. Pilar Luna, en su directora de acuática, de arqueología subacuática en el INA, en 2009 denunció la persecución de un barco que se hundió en 1631 y que las autoridades mexicanas detuvieron que lo pudieran sacar. Ellos se han dedicado a eso. Así es. Es una empresa que, digamos, son totalmente mercantil, ¿no? Como Odebrecht, ¿no? De alguna manera sería el equivalente de ese poder en el mundo. Ellos prácticamente toda la parte submarina han hecho una cantidad de documentales en Discovery Channel, con coberturas internacionales para todo el planeta de sus hallazgos, ¿no? Porque suscita mucho interés en una prensa que es pagada, que hace como publireportajes de sus hallazgos. Claro, pasan en Discovery Channel, ha tenido toda la atención de una comunidad ávida de ver qué pasa bajo el agua, ¿no? Sí, pero no sabemos en realidad cómo afecta esa... Qué fuerte. Sí. Ese tipo de descubrimientos y ese tipo de prácticas. María Jesús Sandoval dice algo que es interesante. Tú... dices que los contratos están hasta 2030. 32 de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. ¿Y se puede revocar? ¿Quién lo tendría que revocar? Esto depende directamente, les decía, de esta autoridad donde México es parte, pero son parte una gran cantidad de naciones. Son pocas las que no son, Estados Unidos no firmó, pero hay otras naciones que se aliaron con Estados Unidos y no firmaron. Y entonces sí tendríamos que estar, sí, yo por ejemplo haría un llamado a este nuevo gobierno de acercarse, es parte México de esta autoridad, y estar como muy atento y ver las posibilidades de esta posible revocación. Digo, estamos hablando ya de una gran cantidad de contratos, les digo, son 122 millones de hectáreas que habría que ver hasta dónde la legislación internacional permitiría que México se metiera y tratar de revocar esta gran cantidad de contratos, ¿no? O sea, más bien ya estamos metidos en un problemón, ¿no? O sea, que habría que estudiar como muy, muy a fondo qué posibilidades tendría México de incidir ahí, y uno, pues ya no seguir entregando Clarion Clipperton, ¿no? De tenerlo al menos y ver cuáles serían las repercusiones ambientales, y a partir de ahí, pues poder detener este avance de extracción ya de los fondos marinos. Eso sería por la parte internacional. ¿Y en nuestras aguas continentales? Y aquí en el territorio marino, en el territorio mexicano, yo insisto, ya es la tercera ocasión que esta empresa, detrás Odyssey Marine Exploration, intenta ya empezar el proceso de extracción y se ha detenido. O sea, el proceso organizativo finalmente se ha detenido. Más allá de lo legal, me parece que el proceso de organización y de resistencia
historia de los compañeros cooperativistas pesqueros y de las denuncias que se hicieron a nivel local y que también a nivel nacional, muy pocas, pero que sí tuvieron repercusiones y sobre todo por este desconocimiento de cuáles van a ser los impactos a nivel ambiental y social, ¿no? Socioambiental, ¿no? Pues hay una inmensa cantidad de comentarios en redes sociales. Una de las recomendaciones que se hace ya para cerrar esta conversación, Violeta, es que todos los que nos están comentando ahorita, oigan, qué fea está esta noticia, ayúdenos a hacerla visible, compartamos el contenido, busquemos fuentes, pues digamos, con buena información, vamos a postearla en nuestros distintos perfiles, vamos a hacer visibles los problemas de la minería marina. Y por otro lado, una recomendación que nos hacen que puede ser interesante para cerrar clase, Fernán, dice, pues revisemos también qué es lo que nosotros compramos, ¿no? Los teléfonos que tenemos en nuestra manita, qué bonitos, de dónde vienen los materiales, si están, si provienen de un lugar siniestro que no quisiéramos que fuera, digamos, parte de nuestra vida. Tratemos de distanciarnos de esas tecnologías y tratemos de acercarnos, por ejemplo, a economías locales y a otro tipo de maneras de vivir. Pero todo eso lo vamos a seguir conversando, Violeta Núñez Rodríguez. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. No es placentera la noticia, pero bueno, saber que todavía estamos en un momento donde lo podemos hacer visible y a lo mejor regresar puede ser bueno. Así es, no, pues muchísimas gracias y comparto lo que comenta este compañero, de que hay que estar atentos, ver qué consumimos, cómo consumimos y tener mucho cuidado porque ahí radica el fondo del problema, ¿no? En este proceso de acumulación y de consumo y de venta de mercancías, ¿no? ¡Ay! Muchas gracias. Gracias, Violeta. Durísima esta conversación. Gracias. ¿Cuántos comentarios hay en redes sociales? Vamos leyéndolos mientras... Qué dura conversación. Así nos vamos a quedar esta mañana. Sí. Así nos vamos a quedar. Había que tenerla, creo, y hay que pues ir tomando conciencia. Muchas gracias a Manuel Munguía de Iztapalapa, que habló. Estaba muy contenta Georgina Morelos, que fue quien le contestó, porque de pronto les toca contestar unas llamadas muy espantosas. Entonces, agradecemos cuando nos hablan de buenas. Ojalá nos hablen de buenas siempre. Aunque sea para regañarnos. Pero de buenas. Sí. Pues sí, ¿no? Vamos platicando. Sobre todo porque quienes contestan no tienen la culpa. No tienen la culpa de nuestras osadías. Ajá. A ver, ¿qué nos dice? Nos llamó para... Bueno, dio un recado más largo que todavía no pasaba en limpio, Georgina, y que platicaremos ahora en la junta, pero por lo pronto nos pidió Georgina que lo saludáramos y le mandamos un gran abrazo. Eso. Muchísimas gracias. E igual le mandamos un abrazo a Carnalita del Mundo, le mandamos un abrazo a Eñe, a Eduardo Mendoza, a María de Jesús Sandoval, también a Miguel Ángel Gemirán, a Saúl H. Ay, es que no sé quién. A ver, Rosario Martínez, Hernán Garza, a Fernán, a Marjorie, le mandamos un abrazote, a Mayra Elizondo, a P, a todos los que nos han compartido, porque por ahí, además de la furia, también nos siguen compartiendo recomendaciones para rediseñar la cabina. Tenemos una postal sonora para todos los que nos escuchan. ¿Qué es esto con lo que nos vamos a despedir? Descargando un camión de cascajo con Chico Buarque, es Roberto Riva. Venga, con eso nos vamos. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, a los integrantes de TV UNAM, a los de Radio UNAM y por supuesto a los que hacen comunidad con nosotros. Pues esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad, descargando un camión de cascajo.